Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén todos de maravilla, con la energía a tope y listos para sumergirnos en un universo de emociones, romance y, por qué no decirlo, drama turco. Hoy les traigo un vídeo que me emociona especialmente, porque vamos a hablar de esas series que te hacen creer de nuevo en el amor, esas historias que te tocan el alma, te sacan una lagrimita y te dejan con una sonrisa boba en la cara durante días. Porque, seamos honestos, a veces la vida nos pone piedras en el camino. El desamor nos golpea duro y la fe en el romance verdadero se tambalea un poquito. Pero no teman. Las series turcas están aquí para rescatarnos y recordarnos que el amor, en todas sus formas, existe y vale la pena luchar por él. Prepárense para un viaje lleno de galanes turcos de infarto, heroínas fuertes e independientes, paisajes impresionantes y, por supuesto, tramas que te engancharán desde el primer capítulo. Así que, si eres de los que aman el romance, si necesitas una dosis de esperanza o simplemente quieres disfrutar de una buena historia, este es tu vídeo. Antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre series, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mar de amor turco. Empecemos con una serie que, si aún no han visto, tienen que ponerla en su lista ya mismo. Hablo de Erkenci o Pájaro Soñador para los amigos. Esta historia nos presenta a Sanem, una joven soñadora, creativa y un poco alocada que trabaja en la tienda de sus padres. Pero su vida da un giro inesperado cuando decide aceptar un trabajo en una importante agencia de publicidad, donde también trabaja su hermana. Ahí conoce a Candivit, el hijo mayor del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero, independiente y con una personalidad arrolladora. Desde el primer momento, la química entre Sanem y Can es innegable. Sin embargo, su relación no será un camino de rosas, ya que se enfrentarán a malentendidos, secretos del pasado y rivalidades laborales. Pero a pesar de todos los obstáculos, el amor que sienten el uno por el otro es más fuerte y los guiará en su camino hacia la felicidad. Lo que me encanta de Erkenci es que es una serie fresca, divertida y llena de optimismo. La historia de amor entre Sanem y Can es simplemente adorable y te robará el corazón. Además, la serie está ambientada en Estambul, una ciudad mágica y llena de encanto que le da un toque especial a la historia. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y suspirar de amor, Erkenci es una excelente opción. Pero no solo eso. La serie explora la importancia de la familia, la amistad y la perseverancia. Sanem, a pesar de su torpeza inicial, es un personaje que crece a lo largo de la serie, aprendiendo a creer en sí misma y a luchar por sus sueños. Can, por su parte, aprende a bajar la guardia y a abrir su corazón al amor. Y ni hablar de los personajes secundarios. Cada uno aporta su granito de arena a la historia, creando un universo rico y lleno de matices. Desde los padres de Sanem, con su peculiar sentido del humor, hasta los compañeros de trabajo de la agencia, cada personaje tiene su propia historia y sus propios problemas. Erkenci no es solo una serie romántica, es una serie sobre la vida, sobre los sueños y sobre la importancia de rodearse de personas que te quieren y te apoyan. Y no olvidemos la banda sonora. La música de Erkenci es simplemente maravillosa, con canciones que te transportan a Estambul y que te hacen sentir las emociones de los personajes. Prepárense para buscar la banda sonora en Spotify después de ver la serie. Y si eres de los que aman los finales felices, te aseguro que Erkenci no te decepcionará. La serie tiene un final hermoso y satisfactorio que te dejará con una sonrisa en la cara y con el corazón lleno de alegría. Ahora, pasemos a otra serie que me tiene completamente enganchada, Senkalkapm, o Llamas a mi puerta. Esta historia nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero. Sin embargo, sus planes se ven frustrados cuando Serkan Bolat, un exitoso y arrogante arquitecto, cancela su beca. Eda, furiosa, decide enfrentarse a Serkan, y en medio de una discusión, terminan haciendo un trato. Eda fingirá ser la prometida de Serkan durante 2 meses a cambio de que él le devuelva su beca. Lo que comienza como un simple acuerdo pronto se convierte en algo más. Eda y Serkan, a pesar de sus diferencias, empiezan a sentir una atracción irresistible el uno por el otro.
Pero su relación se verá amenazada por secretos del pasado, intrigas familiares y rivalidades profesionales. Senkalkam es una serie que te atrapa desde el primer capítulo. La química entre Ander Ercel y Kerem Bürsin, los protagonistas, es simplemente explosiva. Además, la historia está llena de momentos divertidos, románticos y dramáticos que te mantendrán al borde del asiento. Si buscas una serie que te haga creer en el amor a primera vista y te haga suspirar con cada escena, Senkalkam es para ti. Pero ojo, no todo es miel sobre hojuelas. La serie también explora temas como la ambición, el poder y la importancia de ser fiel a uno mismo. Serkan, a pesar de su éxito profesional, es un personaje atormentado por su pasado y por la presión de mantener su imagen pública. Eda, por su parte, es una joven fuerte e independiente que lucha por sus sueños y que no se deja intimidar por nadie. La relación entre Eda y Serkan es un tira y afloja constante, pero también es una relación que los ayuda a crecer y a convertirse en mejores personas. Y hablando de personajes secundarios, la serie cuenta con un elenco de personajes secundarios carismáticos y divertidos que le dan un toque especial a la historia. Desde las amigas de Eda, con sus consejos y su apoyo incondicional, hasta los socios de Serkan, con sus intrigas y sus ambiciones, cada personaje tiene su propia personalidad y su propia historia. Senkalkam es una serie que te hace reír, llorar y suspirar, pero también es una serie que te hace reflexionar sobre la vida, sobre el amor y sobre la importancia de ser auténtico. Y no olvidemos la moda. El vestuario de Eda y Serkan es simplemente espectacular, con diseños elegantes y modernos que marcan tendencia. Prepárense para buscar inspiración en la serie para sus próximos outfits. Y si eres de los que aman los giros inesperados, te aseguro que Senkalkam no te decepcionará. La serie está llena de sorpresas y de momentos que te dejarán con la boca abierta. Y hablando de galanes turcos que nos roban el aliento, no podemos dejar de mencionar Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie nos cuenta la historia de amor entre Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una joven de familia adinerada. A pesar de las diferencias sociales, Kemal y Nihan se enamoran profundamente y sueñan con un futuro juntos. Sin embargo, su amor se ve truncado cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir Kozkuolu, un hombre poderoso y obsesionado con ella. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre rico y poderoso, dispuesto a vengarse de Emir y a recuperar el amor de Nihan. Pero su camino estará lleno de obstáculos y peligros, ya que Emir no se detendrá ante nada para mantener a Nihan a su lado. Kara Sevda es una serie intensa, dramática y llena de giros inesperados. La historia de amor entre Kemal y Nihan es simplemente desgarradora y te hará sufrir con cada uno de sus encuentros y desencuentros. Si buscas una serie que te haga reflexionar sobre el poder del amor, la venganza y el destino, Kara Sevda es una excelente opción. Prepárense para llorar a mares, porque esta serie no les dará tregua. Pero no se dejen intimidar por el drama, también hay momentos de esperanza y de ternura. La serie explora la fuerza del amor verdadero y la capacidad de perdonar. Kemal y Nihan, a pesar de todo lo que les sucede, nunca dejan de amarse y de luchar por su felicidad. Y hablando de antagonistas, Emir es uno de los villanos más memorables de las series turcas. Un hombre poderoso, inteligente y despiadado que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Su obsesión por Nihan es enfermiza y lo lleva a cometer actos terribles. Pero Emir no es solo un villano, también es un personaje complejo y atormentado por su pasado. La serie explora las razones que lo llevaron a convertirse en la persona que es y te hace sentir cierta empatía por él. Y ni hablar de la fotografía. Kara Sevda tiene una fotografía impresionante, con escenas que te cortan la respiración. Los paisajes de Estambul, los colores, la iluminación, todo contribuye a crear una atmósfera mágica y envolvente. La serie es un verdadero festín visual. Y si eres de los que aman los finales impactantes, te aseguro que Kara Sevda no te decepcionará. La serie tiene un final que te dejará sin aliento y que te hará reflexionar sobre el significado de la vida y del amor. Prepárense para un final que no olvidarán fácilmente. La serie nos enseña que a veces el amor no es suficiente, y que la venganza puede consumir a una persona. Cambiando un poco de registro, quiero hablarles de una serie que me pareció sumamente original y conmovedora. Mucize Doctor, o Doctor Milagro. Esta serie cuenta la historia de Ali Beza, un joven cirujano autista con síndrome de Savant que es contratado en un prestigioso hospital.
Ali es un genio en su campo, pero tiene dificultades para comunicarse y relacionarse con los demás. A pesar de la discriminación y los prejuicios, Ali lucha por demostrar su valía y ganarse el respeto de sus compañeros. En el camino, encuentra el amor en Nazl, una joven doctora que lo apoya y lo entiende. Muzice Doctor es una serie que te toca el corazón desde el primer momento. La historia de Ali es inspiradora y te enseña a valorar la diversidad y a luchar por tus sueños. Además, la serie aborda temas importantes como la inclusión, la empatía y la importancia de la amistad. Si buscas una serie que te haga reflexionar, emocionarte y creer en el poder de la superación, Muzice Doctor es una opción que no te puedes perder. Pero la serie no se limita a mostrar los desafíos que enfrenta Ali. También muestra sus talentos y sus capacidades. Ali es un genio en su campo y su mente funciona de una manera diferente a la de los demás. Es capaz de ver cosas que otros no ven y de encontrar soluciones a problemas que parecen imposibles. La serie te hace cuestionar tus propios prejuicios y te enseña a valorar la diversidad. Y hablando de personajes secundarios, la serie cuenta con un elenco de personajes secundarios que complementan la historia de Ali y que aportan diferentes perspectivas. Desde el director del hospital, un hombre justo y comprensivo que cree en Ali, hasta los compañeros de trabajo, que al principio lo rechazan pero que luego aprenden a aceptarlo y a valorarlo. Cada personaje tiene su propia historia y su propia evolución. Muzice Doctor es una serie que te enseña que todos tenemos algo que aportar y que todos merecemos una oportunidad. Y no olvidemos las historias de los pacientes. Cada episodio de la serie presenta un caso médico diferente que desafía a Ali y a sus compañeros. Las historias de los pacientes son conmovedoras y te hacen reflexionar sobre la vida, la muerte y la importancia de la salud. La serie te hace apreciar lo que tienes y te recuerda que nunca debes darte por vencido. Y si eres de los que aman las series médicas, te aseguro que Muzice Doctor no te decepcionará. La serie tiene un ritmo ágil y emocionante, con casos médicos interesantes y complejos que te mantendrán al borde del asiento. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendarles una serie que me enamoró por su sencillez, su humor y su romanticismo, A Phileas. Esta serie nos presenta a Aisee, una joven ingenua y soñadora que trabaja en una fábrica textil. Su vida da un giro inesperado cuando se ve obligada a casarse con Kerem, el hijo del dueño de la fábrica, un joven mujeriego y despreocupado. Lo que comienza como un matrimonio por conveniencia pronto se convierte en una historia de amor llena de risas, malentendidos y momentos tiernos. Aisee y Kerem, a pesar de sus diferencias, empiezan a sentir una atracción irresistible el uno por el otro. Pero su relación se verá amenazada por las intrigas familiares y los secretos del pasado. A Phileas es una serie fresca, divertida y llena de optimismo. La historia de amor entre Aisee y Kerem es simplemente adorable y te robará el corazón. Además, la serie está llena de personajes entrañables y situaciones cómicas que te harán pasar un rato agradable. Si buscas una serie que te haga reír, suspirar y creer en el amor verdadero, A Phileas es una excelente opción para terminar este maratón de romance turco. Pero detrás de la comedia y el romance, la serie también explora temas como la familia, la responsabilidad y el crecimiento personal. Kerem, a pesar de su imagen de chico despreocupado, es un personaje que tiene que aprender a madurar y a asumir sus responsabilidades. Aisee, por su parte, es una joven que tiene que aprender a defender sus derechos y a luchar por lo que quiere. La relación entre Aisee y Kerem es un camino lleno de obstáculos, pero también es un camino que los ayuda a crecer y a convertirse en mejores personas. Y hablando de personajes secundarios, la serie cuenta con un elenco de personajes secundarios que le dan un toque especial a la historia. Desde los padres de Aisee, con su sabiduría y su amor incondicional, hasta los amigos de Kerem, con sus consejos y sus travesuras, cada personaje tiene su propia personalidad y su propia historia. A Phileas es una serie que te enseña que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados y que vale la pena luchar por él, a pesar de las dificultades. Y no olvidemos la música. La banda sonora de A Phileas es alegre y pegadiza, con canciones que te hacen bailar y que te contagian de la alegría de los personajes. Prepárense para buscar la banda sonora en YouTube después de ver la serie. Y si eres de los que aman los finales felices, te aseguro que A Phileas no te decepcionará. La serie tiene un final hermoso y satisfactorio que te dejará con una sonrisa en la cara y con el corazón lleno de alegría. La serie nos enseña que a veces el amor verdadero se encuentra donde menos lo esperamos,
Y que con un poco de esfuerzo y dedicación, todo es posible. Y bien, mis queridos enamoradizos, hasta aquí llega mi selección de series turcas que te harán creer de nuevo en el amor. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por historias llenas de pasión, drama y, sobre todo, esperanza. Recuerden que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados y que vale la pena luchar por él, a pesar de los obstáculos. Hemos hablado de Erkencikus y su frescura y optimismo, de Ersenkalkapm y su explosiva química entre los protagonistas, de Karasedda y su intensidad dramática, de Mucize Doctor y su conmovedora historia de superación, y de Afiliask y su romanticismo y humor. Cada una de estas series tiene algo especial que las hace únicas y que te dejará una huella en el corazón. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan animado a ver alguna de estas series. Recuerden que mi objetivo es compartir con ustedes mi pasión por el mundo del entretenimiento y ofrecerles contenido de calidad que los haga pasar un buen rato. Ahora quiero pedirles que me dejen en los comentarios cuáles son sus series turcas favoritas que los han hecho creer de nuevo en el amor. Me encantaría conocer sus recomendaciones y compartirlas con la comunidad. También pueden dejarme sus opiniones sobre las series que mencioné en el vídeo. ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Cuál es la escena que más los emocionó? Los leo con atención. Y antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que aman las series turcas y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor y de buenas vibras. Adiós.